Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Continuamos, amados hermanos, con la serie Lo Visto y Lo Invisible. Si los eventos que fueron vistos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fueron asombrosos, los invisibles son incomparables, ¿verdad? Así es que le vamos a pedir a nuestro Señor en oración que Él tome el control, y le voy a pedir por favor que si puede orar conmigo para que sea el Señor bendiciéndonos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Toda gloria, honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, porque nos hemos podido congregar, porque hemos, Señor, podido entonar alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En esta hora vamos a leer tu palabra, Señor. Pedimos que nos bendigas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Te pido que tomes el control, Señor, porque sé quién soy, Señor, pero también sé quién eres tú, Señor, y tú nos bendecirás de acuerdo a la necesidad. Por eso, Señor, me pongo en tus manos y oro junto a mis hermanos para que tomes el control en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo voy a invitar a que veamos a Isaías, a su capítulo 53. Isaías 53, una gran bendición, hermanos, esta serie, Lo Visto y Lo Invisible. Hemos podido estar viendo el ministerio de Jesús en las cosas que se han podido ver, y la verdad ha sido de gran bendición. Isaías 53, desde el versículo 4, dice: la bendita palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estamos en la serie Lo Visto y Lo Invisible, y hoy vamos a meditar en el título Los logros invisibles de Cristo en la cruz. Cuando nosotros, amados hermanos, somos expuestos a todo lo que al Señor Jesucristo le sucedió, en la emoción uno se conmueve, porque ver la manera en que Cristo fue tratado, la manera en que fue humillado, cómo fue martirizado, a cualquiera lo mueve. Y se tienen relatos de todo tipo, incluso hay películas en las cuales les he testificado que uno la ve y termina llorando al ver tanta maldad dirigida hacia una persona. Pero cuando no entendemos, amados hermanos, lo que ahí estaba sucediendo, aparte de todo lo que se miraba, va a ser solo una simple emoción. Yo hasta he llorado, como inconverso hasta he llorado. ¿Por qué? Porque había la maldad, y cuando usted ve eso, en cierto modo, y cuando sabemos que es injusto, nos sentimos mal. Pero después de esa llorada, hermano, un traguito, porque contentos, porque fuimos a reunirnos a misa. No había hecho ni un efecto.
Pero ahí, amado hermano, ahí en la cruz del Calvario, Cristo, en lo visto de todo lo que fue humillado y maltratado, también estaban sucediendo cosas que no podíamos ver, que solo se pueden ver con los ojos espirituales. Y allí en la cruz, amados hermanos, una de las cosas que no se veían que estaban sucediendo es que Jesús estaba quitando el pecado del mundo. En Él estaban siendo cargadas todos nuestros pecados. En Juan 1:29 nos dice que el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver cómo la palabra de Dios registra que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ese Cordero, amados hermanos, perfecto. Y vemos desde el principio de la creación, ante el pecado del hombre, el Señor poniendo la solución. Hubo un sacrificio. Adán peca, los primeros seres pecan. Y el Señor hace un sacrificio para cubrir la desnudez, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Luego vemos en la Pascua del Señor, viendo sacrificar a un cordero. ¿Para qué? Para que las puertas que de la sangre de él salieran, no el ángel de la muerte no pasara, y había un sacrificio. Pero la palabra establece que Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista lo ve venir. En Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de él sobre el pecado en él, los pecados de nosotros sobre él. Como ovejas, cada cual se apartó. Nosotros estábamos, amados hermanos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos pecadores. El primer hombre pecó y por consecuencia heredamos el pecado. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero viene Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Por consecuencia estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo vino a tomar mi lugar, porque, amado hermano, cuando decimos nosotros, nos cargamos todos, pero cuando ya profundizamos un poco y nos hacemos responsables, nosotros entendemos que mi Señor Jesús vino a pagar por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso fue maltratado, fue humillado, fue menospreciado, fue molido, porque Él estaba en sí pagando el pecado, quitando el pecado del mundo. Y eso es un poco lo que nos habla Juan. Invisible a los ojos humanos, amados hermanos, pero en un sentido literal, en aquella hora oscura, el Hijo de Dios tomaba realmente, y era tomando nuestro lugar, tomando mi pecado y llevándolo a la cruz. Sin duda, esas cosas, al entenderlas un poco, nos llevan solo a un agradecimiento, amados hermanos, a darle honra y gloria a nuestro Dios, porque Él estaba tomando mi lugar. Estaba siendo separado del Padre, pareciera como que no había esperanza. Cuando hay tiempo de oscuridad no se ve nada, amado hermano. Cuando hay tiempo de oscuridad no se sabe ni cómo actuar ni cómo caminar, porque no se ve nada. Es un momento duro, y en ese momento, amado, nuestro Señor Jesucristo estaba tomando mi pecado y llevándolo a la cruz del Calvario. Mi pecado, porque yo me había descarriado.
Me había apartado de Él, y allí vine a entender que a mis 33 años empecé a ver con estos ojos espirituales al ser expuesto al Evangelio, amados hermanos. Ya no empecé a ver solo por emoción a aquel hombre pagando en aquella cruz, sino que empecé a entender que el que tenía que ser clavado, el que tenía que ser humillado, el que tenía que ser menospreciado era yo, y toda la carga fue sobre Él. ¿Todo por qué? Por puro amor y misericordia de Dios, porque no se puede poner y expresar de otra manera, amados hermanos. Uno quisiera como tener palabras para decir y explicar lo que ahí estaba sucediendo, pero lo único que podemos decir que es pura misericordia de Dios para mi vida, haciéndome responsable de mi pecado y de mis acciones, amados hermanos. Él estaba pagando por mí y estaba quitando el pecado del mundo, amado hermano. Sobre Él fue dado y fue, hermano, fue a lo que los historiadores o personas ya de acuerdo a las escrituras, o personas que solo por historia, eso fue humillante y cruel. Pero el Señor Jesús estaba siendo sacrificado por cada uno de nosotros. Quiero llevarlo a Hebreos 9:26. Desde el 24 dice la bendita palabra de Dios, Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado del mundo. El Señor se presentó y una vez y para siempre para quitar el pecado del mundo. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, porque el Señor quitó aquella pared, quitó aquel obstáculo que nos permitía venir delante de su gracia, delante de su santidad, delante del Padre. El precio fue pagado. El Señor pagó por cada uno de nosotros, y esto nos lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todos los de todo el mundo. Pedro también lo deja establecido en la palabra del Señor en su segundo capítulo, versículo 24, que cuando Jesús murió, los actos individuales de pecado de todo el mundo, Él los llevó en su propio cuerpo. Cuán perfecta y extensa fue la provisión de Dios por la expiación del pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado en Cristo Jesús. No hay pecado. Todo, amado hermano, todo lo que nosotros hicimos, el Señor lo estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Y cuando empezamos a ver estas cosas, amados hermanos, no puede habernos en nosotros más que agradecimiento, porque Él tomó mi lugar, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados, amados hermanos. Y hoy nosotros venir esa confianza, y cuando usted recibe un bien, lo que sucede es que hay agradecimiento. Nosotros no llegamos a entender, amado hermano, no llegamos a entender lo perfecto que ha sido esto. Les voy a decir por qué. Cuando muchas veces, y a mí me ha costado, dicen que levanten la mano los santos, a mí me cuesta.
porque pongo mi manera de ser, mi manera de caminar, pero el sacrificio de Cristo fue perfecto, se entregó una sola vez por cada uno de nosotros. Los pecados del mundo han sido perdonados. Es de aquel que quiera aceptar por la fe que Cristo tomó nuestro lugar. Otra de las cosas que sucedieron, amados hermanos, que Él cargó con nuestro castigo. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue, castigado, molido por nuestros pecados, amados hermanos. Cristo estaba pagando por lo que yo hice. Yo vine a Cristo a mis 33 años. ¿Se imagina todo lo que yo había hecho sin el Señor? Si todo lo que proviene de un muerto es pestilencia, basura, nada bueno puede venir de un muerto, amado hermano. Nada bueno. Entonces yo merecía castigo. Porque dice Romanos 6:23 en su primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y aún así el Señor nos amó y pagó y recibió y tomó el castigo que yo merecía. Lo llevó Él en la cruz del Calvario. Era otra de las cosas que estaba sucediendo. El imperio romano, perfeccionado en su maldad, se encargó de descargar en Él todo lo que yo merecía, todo lo que era para mí, hermano. Porque ese era el pago. Usted premia al que se porta mal, o usted bendice al que desobedece las reglas. Tendría que ser que no, ¿verdad? Hay que contarle a ciertos padres eso. Y nuestro Señor Jesucristo tomó el castigo, amados hermanos, que yo merecía. Porque la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre siembre, pues eso va a producir, eso va a cosechar. Entonces, basado a esa ley de la siembra, que vamos a recibir lo que sembramos, ¿qué merecíamos, hermano? ¿Qué merecíamos? Y ahí es donde uno no puede entender ni puede expresar el amor de Dios para con nosotros. Es donde podemos quedar cortos en cualquier palabra, exposición, amado hermano. Y me gusta un apunte que está aquí, porque dice: nosotros pecamos, hicimos lo malo, pero a cambio de recibir el castigo, somos perdonados. No sé si usted está viviendo en esa alegría y en ese arrepentimiento y en ese agradecimiento de que en vez de ser premiado de acuerdo a mi maldad, Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a su Hijo unigénito para que Él reciba el castigo. Amado hermano, no sé qué entiende por molido usted de lo que nos expresa la palabra del Señor. No sé qué entiende usted por la humillación que Él recibió. Pero nuestro Dios recibió látigo, pero no látigo del que nosotros pensamos. Mire, a mí me dieron con un asial, le decía a mi abuelo, un lazo mojado, amarrado a un palo, a un pedazo de madera, y pum, se lo descargaban a uno en el lomo cuando uno no se portaba bien. Y dolía, pero lo merecíamos. Yo lo merecía. Y ya estaba avisado que ese era el castigo. A mi Señor le han dado con esos látigos romanos
que en su cada golpe venía pedazos de músculo. Le metieron una corona de espinas, amados hermanos. El Espíritu Santo es el único que pudo moverse para que esas espinas no atravesaran su cerebro, porque el enemigo siempre ha querido, y el Señor Jesús venía como una misión, quitar el pecado del mundo y tomar nuestro castigo, y Él logró ir a la cruz, pero esas espinas, se imagina el daño, y todavía le daban con un madero, con un palo, para decirle: ¿quién te pegó? ¿Y quién te pegó? Y ese castigo era para mí, pero el Señor lo tomó. Ese es amor y misericordia, amado hermano. Esa es pura misericordia de Dios, y eso a mí me hace reflexionar y pensar que nada yo merezco. La paga de mi pecado era muerte, pero el Señor pagó mi castigo y hoy yo he sido perdonado, amado hermano. Y si he sido perdonado, a ese precio tiene que haber agradecimiento en mi corazón. Estoy actuando en ese agradecimiento, amado hermano. Estoy viviendo agradecido. Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Si yo me veo al espejo, que es la palabra del Señor, entiendo que es pura misericordia, porque no hay día que yo no peque, no hay día que yo no falle, pero el Señor sigue teniendo misericordia de mí, porque en la cruz del Calvario fue llevado el castigo que era para mí, amado hermano. O sea que pasaron muchas cosas aparte de lo que mirábamos. Fue crucificado el hombre viejo, ese hombre pecador, ese hombre mafioso, ese hombre sinvergüenza, también ahí fue crucificado. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos acerquemos más, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amado hermano, si hoy entiendo que el Señor pagó por el pecado del mundo, pagó por mi pecado, y que la consecuencia de mi castigo Él también la tomó, ¿qué estoy haciendo yo con estas verdades que muchos de nosotros ya las conocemos? Vivo siendo la misma persona, sigo sirviendo, ese viejo hombre sigue igual, amado hermano, porque la palabra del Señor a mí me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿seguiría siendo yo el mismo sinvergüenza que era como antes? ¿Seguiría siendo yo ese mismo esposo que no trata como vaso más frágil a la esposa, que en vez de servirla la maltrata? ¿O seré como esa mujer indomable que no respeta su cabeza? Ese es el agradecimiento que tenemos al sacrificio del Señor, que Él tomó nuestro lugar. ¿O lo tomamos como le expresaba yo? Lloraba, chillaba y después un trago. No he entendido lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Ha tomado mi lugar, ha tomado mi castigo, y a precio de cruz, humillado, menospreciado, olvidado, varón de dolor, y Él llevó nuestras enfermedades. Pablo se refiere a ese viejo hombre como el cuerpo de pecado. Declara también que Él también fue crucificado con Cristo. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que era ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hablamos de ese viejo hombre, hablamos de ese viejo pecador. Hablamos de ese cuerpo de pecado que servía a la iniquidad. Pero ya hoy, amado hermano,
Yo lo que vivo, lo vivo en Cristo y estoy juntamente con Él crucificado. ¿Será que esas son mis acciones, amados hermanos? Mire, a veces cuesta, tiene que ser uno extremista. Peor cuando uno entiende sus debilidades, amado hermano. Mire, a mí las mujeres me gustan, no me gustan los hombres. Y si esas mujeres se suben más la faldita hasta por aquí, ¿qué cree que hace el viejo hombre? Ese se le van los ojos. Y yo en buscando misericordia de Dios digo, Señor, yo estoy muerto, estoy crucificado. Y en esa plata a mí se me va porque yo soy mirón. Sí, hermano. Sí, hermano, yo soy mirón. Entonces me toca, y Pablo lo expresa. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que nos ha enseñado el Señor, amado hermano. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Qué nos habla el Señor en su palabra? ¿Qué nos habla? ¿Será que estoy juntamente crucificado o abro más los ojos? A veces hay que ser extremista. Les hablo de eso, hermano, porque es la verdad, es la verdad. Pero tomémonos de la palabra, busquemos en la palabra cómo somos aconsejados que tengamos versículos los cuales nos sirva, porque la palabra de Dios es viva, es una fuente inagotable. Vengamos al Señor, en Él seremos fortalecidos, pero ya no podemos seguir siendo los mismos que éramos cuando no estábamos el Señor. Si Él ya pagó por mis pecados, si Él ha tomado mi castigo y llevó al viejo hombre, que es lo que estaba sucediendo, ¿por qué nosotros queremos revivirlo siempre? Si el Señor en nosotros tiene que hacer una diferencia, tenemos que ser distintos. No podemos ser iguales, no podemos seguir siendo los mismos. No hemos creído y no hemos visto las cosas que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra propia vida, esa vida de pecado, amados hermanos, esa del viejo hombre fue llevada por Cristo en la cruz. Jesús también nos invita a que también tomemos su cruz. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 16. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 24. En adelante, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa habrá para el hombre por su alma? Amados hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Durante el castigo de Jesús, amados hermanos, cuando Él iba cargando esa cruz, Simón de Cirene, por cuenta fue obligado a llevar la cruz de Él por unos 600 o 350 yardas. Digamos que unos 700 metros, pero no de calle recta, bajadas y subidas. Pero este hombre, Simón, cumplió un propósito y ayudó a llevar la cruz de Cristo y que los propósitos del Señor fueran cumplidos. Amados hermanos, por medio del Espíritu Santo, nosotros, amados hermanos, podemos también llevar esa cruz. Seremos fortalecidos por Él mismo, para que en esos momentos de bajada, para que en esos momentos de difícil, para cuando esos momentos que el camino sea difícil, amados hermanos, y sintamos que ya no podemos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, sin merecerlo, sin ser culpable, porque Él es santo, justo,
Dios mismo, tomando nuestro lugar, tomó esa cruz y la llevó y cumplió el propósito y fue crucificado por nuestros pecados. Al llevar nosotros la cruz de Jesús, va a haber momentos, hermanos, que vamos a estar aquí bien abajo, donde no van a haber fuerzas, donde no vamos a querer a veces ni tomar el ánimo de tomar el pie para levantarnos. Pero recordemos, Cristo Jesús cumplió su propósito en nosotros y crucificó a ese viejo hombre y tomó mi lugar, amado hermano. Entonces en este caminar nosotros tomemos fuerzas en Él por medio de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y sigamos adelante. Nos espera la patria celestial, cielos de oro, mar de cristal, amados hermanos, donde habrá paz, donde habrá gozo, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. Ese es nuestro camino, para ahí vamos. Levantémonos, tomamos fuerza. Nuestro Señor Jesús ya lo hizo todo, ya Él pagó, ya Él perdonó, ya crucificó nuestras debilidades a ese viejo hombre en la cruz del Calvario. Tomemos nuestra cruz. Si Él así tal como somos nos quiere, la obra que Él ha empezado, Él la perfeccionará en cada uno de nosotros. Pero caminemos viendo las cosas que no se ven, entendiendo lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz del Calvario, amados hermanos. Cuando este hombre llevó la cruz, hubo todo tipo de obstáculos, todos los pecados, amados hermanos, inherentes, unidos a nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza caída, fueron crucificados en Cristo. Solo debemos reconocer y aceptar que estamos muertos al pecado. No podemos seguir pecando como que no nos importa. El Hijo de Dios le duele fallarle a Dios. Cuando el Hijo de Dios se equivoca, llora. ¿Por qué? Porque ha traicionado todo este amor y toda esta misericordia, amado hermano. Pero cuando nosotros pecamos, sin que nos duela pero ni un pelo, amado hermano, debemos de reconsiderar nuestra relación con Dios. Así que también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque también en la cruz del Calvario hubo liberación de nuestros enemigos. El padre de Juan el Bautista, en Lucas 1:74, nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. Nuestro Señor Jesús, amados hermanos, nos ha liberado. Recibimos liberación de nuestros enemigos. Y cuando usted tiene un enemigo, está a la expectativa. Cuando usted tiene un enemigo, camina por acá, porque sabe por dónde él camina. Entonces no anda con libertad porque siempre se anda cuidando, ¿verdad? Pero el Señor ya no le libró. ¿Cuál es su enemigo, amado hermano? ¿En qué piensa usted cuando piensa en un enemigo? En ese que usted está pensando, tenga nombre o no tenga nombre, se llame enfermedad, se llame dolencia, se llame como se llame, el Señor Jesús en la cruz del Calvario nos ha liberado de ella. Hoy somos libres en Cristo Jesús, libres para adorarle, libres para servirle, libres para exaltarle, amado hermano. ¿Qué lo está deteniendo de servir al Señor? ¿Cuál es su enemigo que lo está deteniendo de exaltar? Si hoy somos libres, pero como dice la palabra, es para que le sirvamos. Para que le sirvamos a Él. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿O por mi enfermedad no me levanto y no lo sirvo? Entonces soy atado
no soy libre. No creo que el Señor puede dar la fuerza en la escasez porque no tengo. Por eso voy a dejar de servir al Señor. Si el Señor provee a su palabra, se hicieron los cielos y la tierra, y de Él es el oro y la plata. En su tiempo el Señor bendecirá, y sirviéndole al Señor, hermano, nosotros estamos cuidados. Ese es un fruto del agradecimiento, de entender que nuestro pecado, que nuestro castigo, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado y que hoy somos libres para caminar, para servir, no para andar en libertinaje. Es para servir al Señor. Mateo 8:17 habla lo mismo, las palabras de Isaías 53:4-5, que en esa expiación Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevaría nuestras aflicciones y dolores, y por sus llagas hemos sido sanados. Amado hermano, el Señor Jesús llega a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Y el Señor pone sus manos, se sana, liberó, sacó demonios, curó todas las enfermedades para que se cumpliera la palabra que se decía en Isaías. Que el molido, Él ya iba a pagar por todo eso. En Él tenemos sanidad, en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón, amados hermanos. ¿Cuál es mi enemigo? ¿Qué enemigo tiene atado? Si la palabra dice que si vivo, para Cristo vivo, y si muero, también para Cristo soy. Entonces, ¿qué nos ata? ¿Qué nos preocupa? ¿O no estoy sirviendo porque estoy bravo con algún hermano? Y no puedo venir en libertad, no puedo entrar por este lado porque aquí se sienta. O me vengo en medio porque se sienta en esta silla porque viene tarde. No, perdón, no es así. Perdón, hermano, ve que a un gordo se le da el micrófono. Agarre lo que es de Dios, ¿ok? Pero sí, ¿será que por eso estoy atado? En la cruz del Calvario hemos sido liberados, amados hermanos, de todos nuestros enemigos, de mí mismo. De mí mismo. Valemos la sangre de Cristo. El precio fue pagado. El sufrimiento y el castigo para los hombres, para que fuéramos liberados, amados hermanos. Dolencias, enfermedades, que pueden ser la misma causa del pecado. El Señor mismo estableció para su iglesia el ministerio de la sanidad y encomendó a sus discípulos y a la iglesia que ejercieran esto. Si nosotros creemos esto, amados hermanos, nosotros podemos orar por los enfermos porque creemos que el Señor puede sanar. A nosotros se nos ha encomendado, amado hermano. Yo he ido a visitar enfermos que ellos me han evangelizado en vez de que yo les lleve palabra, porque no me han dejado hablar, porque no hay atadura para ellos. Están tomando lo que viene porque cada día va a traer su afán. Cada día lo atraerá, pero tan entendidos del Señor al cual ellos sirven y al que siguen. Por eso no hay atadura, por eso usted los visita y ellos lo mandan más fortalecido, porque usted va, mire bien, con todo su cuerpo bien formado y ellos están postrados en una cama, pero están más fuertes que uno. ¿Por qué? Porque están libres. Libres, que no nos impida nada, amados hermanos, y que podamos reflexionar en esta mañana que se lo debemos acogernos hoy a la liberación que Dios compró en la cruz del Calvario. Sirvamos al Señor con gozo y alegría, entendiendo que no somos merecedores de nada, amados hermanos. Todo fue por puro amor y misericordia y aprecio muy alto. Si lo que veíamos nos conmovía, hoy que nos mueva a un espíritu de servicio lo que no mirábamos.
todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y solo hemos empezado a mencionar algunas de las cosas que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario. Que Él pagó por el pecado de todo el mundo, que cargó con nuestro castigo, fue crucificado por nosotros y nos libró de nuestros enemigos. No sé si eso no puede traer un agradecimiento a su corazón y entender que el Señor nos ha dado libertad para que caminemos en confianza, ya con la carga del pecado, quitado el castigo y un viejo hombre que ya está atado por el Señor, y que podamos vivir en libertad para servirle, para glorificarle y para exaltarle. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.